Un padre es un padre y usted no cambia de padre. Una autoridad es una autoridad y usted no cambia de autoridad. El hecho de que los hombres crean que cambian los hombres y cambian ciertas cosas no indica que el cielo lo permite. Hay principios del reino de los cielos que son inamovibles, son intocables, son innegociables. Y tú tienes que caminar de esa manera para que el cielo te responda. ¡Cuidado! Yo he ido algunas veces al cielo. Varias veces he ido. Y conozco los rangos de autoridad. Sigan pecando, sigan pecando. Sigan pecando. Cuando estaba llegando al trono de autoridad, donde se maneja y se domina el cielo, se me gritó desde la postura del trono de autoridad: dime quién es tu casa, dime quién es tu autoridad y tu cabeza, y dime quién es tu nombre. ¡Ay! Soy de la casa Maranata. Mi cabeza es mi papá el apóstol Nahum Rosario, y presido la iglesia en Medellín, y soy apóstol del Señor. No entiendo nada. Allá no entran hermanos. Que yo soy el hermano Toby. Allá no entra Toby. Allá entra gente de autoridad. Es lamentable y es lamentable. Gracias y paz, amados hermanos. Tengo una pregunta que hacerles y es la siguiente. ¿Qué hacemos con estos vídeos? ¿Nos reímos o lloramos? En primer lugar, aparece un personaje, un señor, un varón que dice que es apóstol y nos dice lo primero que ya no nos debe cuadrar mucho, y es que ha ido al cielo. Pero no solo que ha ido al cielo, él, para demostrarnos a todos que él no es cualquier cosa en medio de la iglesia, que él no es un hermanito más, él ha ido varias veces al cielo. Ni siquiera Pablo registra lo que ve, pero él registra los discursos que ha tenido, cuando ha visto el trono de autoridad. Este hombre ha ido varias veces al cielo y bueno, ya si sigues creyéndote la historia que te va contando, problema. En segundo lugar, ese hombre llega allí y dice, y esto me preocupa por el hermano Toby. Él llama a Toby al final del vídeo. Si estaba Toby en la sala, lo siento por él. Pero él dice que él estuvo en un lugar donde hay la gente de autoridad. La gente que está bajo autoridad. Que no andan los hermanitos cualquiera, sino los que están bajo autoridad. Que delante de ese trono de autoridad, que entiendo yo, que en esa visión fruto de su propia carne, que yo creo que se está inventando completamente, que en esa visión donde había un trono de autoridad, dice que no entra cualquier hermanito. Mira lo que dice, ahí no entra un hermanito, ahí entra yo porque soy el apóstol de la casa Maranata, que mi padre es el apóstol don Nahum Rosario y yo soy el responsable de la iglesia en Medellín, apóstol del Señor. Así que yo tengo padre, yo tengo autoridad, yo tengo casa y por eso yo puedo ir delante de ese trono. Porque dice, ahí no entra el hermanito Toby. Así que si Toby estás ahí, este hombre dice que tú no entras delante del trono. Que cualquier hermanito no entra ahí, no entra el hermano Carlos, no entra el hermano Pedro, no entra el hermano Manuel, no entra el hermano Juan Manuel. Ahí entra el que tiene autoridad, el que tiene una cabeza, el que tiene... Quieren que digamos cosas rápidas en cuanto a esto. Número uno, este hombre no ha ido al cielo. No ha ido al cielo, ni muchas veces, ni una vez, ni dos veces, ni cuatro veces. La Biblia dice que no sigan hombres, que solamente traen sus discursos en base a visiones que dicen haber tenido fruto de su mente carnal y no asidios, apegados, unidos a la cabeza que es Cristo. Número dos. Este hombre afirma que su padre es Nahum Rosario, que su cabeza es Nahum Rosario, y debe entender que ni la cabeza es Nahum Rosario, ni la cabeza es Rosario Nahum, que la cabeza de toda iglesia es Cristo Jesús. Y número 3, la cosa más importante que debe tener este hombre en su cabeza, que claramente no lee la Biblia porque no ha mencionado la Biblia en ningún momento, es que hay dos cosas que debemos saber. Una, que o nos creemos a esta gente, o dos, nos creemos lo que dice la Biblia.
Y este hombre afirma que delante de ese trono, que obviamente debe estar el Señor en ese trono de autoridad, que delante de ese trono no entra el hermanito Toby, no entra cualquier hermanito. Pero déjame decirte que la Biblia dice todo lo contrario. El libro de Hebreos afirma que absolutamente todos los creyentes, todos los hermanitos, tienen acceso al trono de la gracia. El libro de Hebreos dice que Cristo rasgó el velo de su propia carne y eso nos dio acceso a nosotros, el pueblo de Dios, los hermanos en Cristo, los hijos del Señor, a todos a entrar al trono de la gracia en busca del socorro y la misericordia oportuna. Así que lo que este hombre está diciendo es el mensaje manipulador del nuevo concepto de paternidad espiritual. Ustedes ya saben que está de moda para someter a las personas bajo un yugo dictatorial, hablarles de que deben estar pegados a una figura de paternidad espiritual. Por eso él llama a Nahum Rosario, yo tengo mi padre. Y ese hombre dice, tú debes tener un padre, tú debes tener una autoridad espiritual por encima de ti. Y aunque tú vayas a otro lado, el cielo no acepta esas cosas. Déjame decirte, amado hermano, que la Biblia menciona que Pablo consideraba a Timoteo como un hijo en la fe. La Biblia también menciona y está escrito en la palabra del Señor que Pablo afirma que Timoteo le servía como un hijo sirve a un padre. Cuando nosotros vemos esas palabras de Pablo, no se refiere a que Timoteo estaba esclavizado bajo un yugo dictatorial de paternidad espiritual de Pablo. Se refiere al hecho de que su cariño y afecto mutuo como hermanos en Cristo y como quien probablemente había capacitado a Timoteo, entrenado a Timoteo, trabajado con Timoteo. Timoteo le tenía a Pablo el cariño que un hijo le puede tener a un padre, y Pablo veía a Timoteo por el tiempo que habían estado juntos, que lo había estado enseñando como un hijo en la fe. Yo tengo hermanos en la iglesia que no tienen una figura de padre a la que poder seguir como creyentes, y muchas veces con mucho cariño y afecto me han dicho: Juan Manuel, te veo como un padre por tus consejos, por tu manera de corregirme cuando me equivoco, intentaré caminarme a hacer las cosas bien con el Señor. Pero ese como un padre no está hablando de paternidad espiritual, porque si mañana ese hombre se tiene que ir a otro lado, tendrá otra persona que lo discipule, otra persona que lo pastoree. Así que en vez de usar ese lenguaje que solo está usando ese hombre, ¿para qué? Para meter miedo a la gente. Porque te dicen esto, te dicen, tú te puedes ir a cualquier sitio, pero que sepas que el cielo no lo permite, y que no esperes un día estar delante del trono de Dios si tú andas por ahí sin padre. Tenemos un padre que es nuestro Dios todopoderoso. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es la cabeza de la iglesia, sobre todo poder y autoridad, que es Cristo Jesús nuestro Señor. En esta tierra lo que Dios nos ha dado son pastores, nos ha dado guías. Y sí, Hebreos dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra del Señor, y teniendo en cuenta el resultado de su conducta, imitar su fe. Hebreos también dice en el versículo 17 del capítulo 13, obedeced a vuestros pastores. Pero no está hablando de dictadores, porque también la palabra del Señor dice que Dios nos ha puesto mediante su Santo Espíritu como pastores para cuidar de la grey, donde nos ha querido poner el Señor, no como teniendo señorío de ellas, sino como un ejemplo de servicio y amor hacia la grey. Entonces nosotros no somos dueños, ni padres espirituales, ni señores de la iglesia, ni cabezas de ministerio. Nosotros somos mayordomos, siervos, pastores y guías, que un día rendirán cuentas delante del príncipe de los pastores, que así lo menciona en una ocasión la palabra del Señor. El verdadero pastor de pastores, el Señor Dios Todopoderoso. Un día estaremos ante Él. Entonces tengamos en cuenta que es bueno, sí, seguir a buenos pastores, honrar a buenos pastores. El Señor ha regalado buenos pastores a su iglesia, pero ya basta de creerse ese discursito de la paternidad espiritual, como que tú tienes que estar subyugado a esa paternidad porque te obliga el Señor, porque te obliga la palabra de Dios, porque eso no tiene base ni fundamento bíblico. Esta gente arranca un versículo, lo saca de contexto y se montan cosas para seguir teniendo atados a la gente. Atan a la gente para que sigan dando dinero, atan a la gente para que lo sigan siguiendo y obedeciendo a ciegas.
Pero yo te digo una cosa, si sigues a ese hombre porque te está diciendo que es tu padre espiritual, tu autoridad dada por Dios, y lo sigues por miedo, lo que estás haciendo es pecar contra el Señor, porque ese hombre es un falso apóstol, es un falso siervo, no es un verdadero siervo del Señor. El mensaje que trae es otro evangelio. La Biblia dice que otro evangelio, si alguien te lo trae, sea anatema, y por lo tanto tu deber y responsabilidad es salir corriendo de allí, no en busca de un padre espiritual, porque ya tienes a un padre que te ama y te cuida y te pastorea, pero sí en busca de una verdadera iglesia del Señor, donde prediquen la palabra con verdaderos siervos fieles al Señor, que te instruyan en la verdad de Dios, y no que te traigan discursos ni de la prosperidad, ni de paternidad espiritual, ni de esas cosas raras que este hombre estaba hablando. Así que lo que ha dicho este hombre no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido alguno. Es verdaderamente lamentable que sigan subyugando a personas por el miedo de dejar a su padre espiritual. ¿Y cuánta gente dice, bueno, pues te quito la bendición, te retiro la bendición, ahora ya verás tú, la mano de Dios te va a pesar? Usan el miedo como las sectas hacen. Usan el miedo para manipular, para subyugar a las personas como las sectas hacen. Y nadie debería estar en una iglesia por miedo a que le vaya mal. Eso no es la motivación. Deberíamos estar en una iglesia con gozo, con alegría, por amor al cuerpo de Cristo, en una iglesia donde nos den buen alimento y pasto de la palabra, y no tener miedo de salir por las amenazas de cualquier personaje que nos diga que si vamos, nos quedamos sin protección espiritual. Recuerda que el que protege, cuida, bendice, guía, ama y provee, todo es el Señor. Él también nos ha dado pastores, pero esos hombres no lo son.